Por último, tenemos el método de control legales, que son normas dictadas por las autoridades competentes, como son la Unión Europea, la Administración Central y Autonómica, y que regulan aspectos como la producción y comercialización de material de propagación, como puede ser el pasaporte fitosanitario, la importación y movimiento de vegetales, con las cuarentenas, y las campañas obligatorias contra plagas y enfermedades, como son los tratamientos de arranque y destrucción de plantaciones o utilización de determinado material de propagación. Punto 2. Control biológico y otras técnicas alternativas para el control de plagas en distintos cultivos. Las plagas, como ya sabemos, causan grandes pérdidas económicas. De no existir la producción de alimentos aumentaría una tercera parte. En la primera mitad del siglo XX, el control biológico tuvo un gran auge, pero aparecieron los insecticidas sintéticos, lo que llamamos control químico, más barato y más efectivo contra las plagas. Los organismos vivos viven dentro del medio ambiente, interactúan y desarrollan sus funciones gracias a este. Para poder desarrollar una aplicación de los productos fitosanitarios, hay que conocer las características de la especie para poder luchar eficazmente contra ella. También conocer la interacción que tiene esta especie con otras para poder evitar eliminar especies que no es necesaria su erradicación. Mecanismo de acción de antagonistas: antibiosis, parasitismo, predación, inducción de resistencia, competencia. El control biológico se utiliza para el control de plagas utilizando depredadores, parásitos, patógenos, plantas y o hormonas. Actúan manteniendo la densidad de la población de otro organismo, limitan su acción y propagación y el resto de la flora y la fauna no se ven afectados con este control biológico. Pros y contras del control biológico frente al control químico. Las ventajas es que tiene mayor selectividad. Los agentes beneficiosos pueden buscar y encontrar la plaga por tratarse de seres vivos con movilidad propia. Los agentes pueden aumentar en número y extenderse. Es difícil que la plaga adquiera resistencia a este tipo de control. Y por último, el control se autoperpetúa debido a su capacidad de reproducción. Las desventajas es un control lento, no acaba con la plaga, pero sí que la reduce, tiene resultados impredecibles, es caro y de difícil aplicación, y por último, se necesita la supervisión de un experto. Por la falta de selectividad en el tratamiento químico se produce un desequilibrio en el ecosistema. Por razones de naturaleza genética, algunas especies de plagas no resultan afectadas por un determinado producto y su descendencia se vuelve inmune. Los agentes benéficos también se ven afectados por el uso de muchos productos, como puede ser antibacterianos, fungicidas, herbicidas. Los productos químicos producen daños a las plantas, como pueden ser quemaduras, daños en la flor o retardo del crecimiento, y también producen contaminación. ¿En dónde? En suelos, en el aire, en el agua, en la flora o en la fauna. ¿Cuáles son las técnicas de control biológico que podemos utilizar? De conservación, que se favorecen las condiciones adecuadas para el desarrollo de depredadores y parásitos que se encuentran de forma natural en el medio, evitando la aplicación masiva de insecticidas. Otra técnica de control biológica es la inoculación, que se libera el enemigo natural en pequeñas cantidades con el fin de que se establezca por sí mismo en el ambiente. Y por último, otra técnica de control biológica es la inundación. El enemigo se cultiva en el laboratorio y se libera en grandes cantidades sobre la cosecha. ¿Qué características tienen los enemigos naturales? La capacidad de exploración, con el fin de mantener una baja densidad de la plaga. 2. La especificidad del huésped. Atacar única y exclusivamente al causante de la plaga. Es importante que el depredador consuma a otros animales para que permanezca en el terreno. 3. Tasa potencial de aumento. Es tiempo corto de generación y fecundidad elevada. 4. Adaptación al clima y al medio.
Y quinto, facilidad del cultivo. Implicaría menor gasto en cuanto a la producción del mismo. Como frases a tener en cuenta, el control biológico es una parte más del control natural, pero el control natural incluye la acción de todos los factores ambientales físicos y biológicos. El control biológico ha sido el que más se ha usado sobre insectos, ácaros y malas hierbas. Para el control de plagas se importan y se establecen nuevos enemigos naturales, pero estos pueden traer otros patógenos consigo, con lo que el problema se agravaría. El empleo continuado y en grandes cantidades, así como sus graves efectos sobre el medio ambiente, generó nuevos métodos para el control de plagas que no tuvieran venenos. El efecto del control biológico se observa a largo plazo. No es tan rápido como con los productos químicos, pero sin embargo permanece por más tiempo sin perjudicar al medio ambiente. No tienen efecto dañino sobre el hombre, animales, plantas y el medio en general. Y las cosechas se pueden realizar después de su aplicación sin necesidad de esperar. Los productos químicos, directamente durante su uso y manejo o indirectamente al alimentarse con alimentos tratados con estas sustancias, están siendo ingeridos por el hombre. Por ello abogamos siempre por el control biológico de las plagas. Algunos de estos productos contaminados que han sido consumidos por el hombre son eliminados. Sin embargo, hay otros que en el cuerpo se quedan y se van acumulando paulatinamente. ¿Cuáles son los métodos de control biológicos más empleados? Pues tenemos la depredación y el parasitismo. Se introducen agentes de control, depredadores o parásitos de los causantes de la plaga. Un ejemplo de depredación y parasitismo lo tenemos en el norte de España. El Eucalyptus globulus constituye la segunda especie arbórea por su volumen maderable en las provincias de A Coruña y Pontevedra. La producción de madera de eucalipto en Galicia representa el 40% de la producción española. El Gonipterus scutellatus, proveniente de Australia, ha sido la única especie que ha supuesto una verdadera plaga para el eucalipto en Galicia. El control biológico del Scutellatus se ha conseguido gracias a la importación de Anapes nitens, que deposita sus huevos en el interior de las puestas. Las larvas del parasitoide devoran el embrión de su presa, de tal manera que de cada huevo de Scutellatus emerge un parasitoide en lugar de una larva del Scutellatus. Otro método de control biológico más empleado son los pesticidas microbianos. Estos introducen enfermedades que afectan a la plaga. Se pueden encontrar en forma de polvo, pulverizadores de fácil aplicación, no deja residuos contaminantes, tienen alta especificidad, pueden ser compatibles con productos químicos, se utilizan en dosis bajas y el organismo tarda en hacerse resistente y no se dispersa por sí mismo, como sucede por ejemplo con los enemigos naturales. Uno de los tipos de pesticidas microbianos son los microbios por contacto. Atraviesan la superficie del animal plaga y parasitan los huevos de nemátodos, causando malformaciones, destrucción de ovarios y reducción de la eclosión. Los Verticillium lecanii atacan poblaciones de insectos que atacan hortalizas y pastos. Los conidios atacan germinando sobre la cutícula del insecto causando la muerte. La Beauveria bassiana, el hongo penetra e invade al insecto colonizando sus órganos. El insecto muere, se endurece y luego de unos días brota el micelio del hongo. El Trichoderma spp. Se encuentra generalmente en los suelos y actúa sobre diversos hongos patógenos. Su coste de producción es muy barato, pudiendo utilizar sus productos en la industria. Otro tipo de pesticida microbiano son los microbios ingeridos. La plaga los ingiere y tienen menos exigencia de humedad que los que producen infección por contacto. Pueden ser virus, que se aplican en suspensiones muy diluidas, o bacterias, que se presenta en forma de polvo que se humedece y se pulveriza. La plaga lo ingerirá con el alimento. Causa la enfermedad y muerte de muchos insectos plaga. Las larvas de los insectos mueren al ingerirla. El sistema digestivo del insecto plaga se paraliza y por efecto de una toxina deja de alimentarse. Luego la larva se infecta y muere. Los nematodos presentan una alta resistencia a la sequía y se aplica con pulverizadores.
Son enemigos naturales de la mosca de la fruta y las moscas de las setas. También es utilizado contra el control de plagas de las babosas. Tradicionalmente, las plagas de babosas eran controladas con tratamientos químicos, metaldehído y carbamatos. También aves, mamíferos, insectos y erizos. Hoy en día se investiga un nemátodo para su control biológico. Está condicionado por la temperatura y la humedad del suelo. Se puede constatar que los daños producidos por las babosas en cultivos son menores si las cosechas son tratadas con este tipo de nemátodo. El nemátodo infecta a las babosas penetrando por la piel. Les aparece una joroba, por lo cual inhibe la alimentación y finalmente de 7 a 21 días la babosa muere por la infección. El nemátodo se multiplica en el cadáver, pudiendo infectar a otras babosas. El consumo de los molusquicidas en España generalmente genera un volumen de negocio considerable. En los últimos años, como media, para que os hagáis una idea, crea unas 3.900 toneladas de molusquicidas y 8,8 millones de euros al año en beneficios. Los molusquicidas aplicados afectan solo a una parte de la población, los de las babosas que se encuentran en el suelo, y no se ven afectados por los tratamientos, dando lugar a una rápida recuperación de las poblaciones. El elevado coste económico que suponen en la actualidad los tratamientos de control de plagas con nemátodos hace que su uso todavía esté muy restringido a cultivos de elevado valor como las plantas ornamentales y algunas hortalizas. Otro tipo de control son los repelentes y atractivos. Los repelentes se pueden utilizar discos impregnados con sustancias químicas y se ponen alrededor de la planta o señales acústicas. Sus desventajas es su elevado coste. También podemos utilizar atractivos que se combinan con otros métodos y llevan los animales a la perdición. Generalmente solo se ve afectado un sexo. Los machos buscan el olor de las hembras, pero al disminuir el número de machos, lógicamente se disminuye el apareamiento. Y luego por último tenemos los antialimentos, que se inhibe la alimentación de la plaga, entonces ésta no se dispersa y sirven de alimento a sus enemigos naturales. Otro sistema son las feromonas. A través de estas, el hombre controla y manipula el comportamiento de los insectos. Son altamente específicas para cada especie y efectivas en pequeñas cantidades. Su aplicación también es de muy alto coste y su efectividad depende del fabricante. Otro método de control, el genético. Se utiliza realizando la esterilización de los individuos por radiación o empleando productos químicos. A tener en cuenta, la mayor parte de los productos utilizados para esterilizar insectos son tóxicos para el hombre. Las hormonas, que se pulverizan y afectan a los individuos de forma prematura. El desplazamiento competitivo. Se introduce en el medio una especie competitiva que desplace a la especie dañina del medio, por lo cual debemos de tener en cuenta el mayor control sobre esta especie competitiva para que no provoque un daño mayor. El control mediante variedades. Sería utilizar variedades de plantas resistentes a enfermedades y a nemátodos parásitos. En muchos sentidos, el cultivo de variedades menos atascadas o más resistentes es una buena medida de control. El medio entonces no sufrirá por los efectos secundarios, sin embargo hay que tener en cuenta la inestabilidad de los genes de resistencia bajo condiciones medioambientales no favorables. También su uso se puede ver muy limitado, así como el tiempo necesario para poder incorporar estas características en los cultivos, por el estudio y el coste de investigación que supone. Y luego tenemos otro tipo de controles que están basados en el buen uso de los cultivos, tratando de romper el ciclo biológico de los individuos. Uno de ellos es el tratamiento del suelo. Para ello, la mayoría de los organismos pasan parte de su vida en el suelo con unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Por ejemplo, al arar pueden verse afectadas estas condiciones, creando una situación de sequía en las capas superiores del suelo. En este caso, las larvas quedarán expuestas en la superficie y terminarán muriendo. Entonces serán atacadas por aves y otros. También se reducirá la población de la plaga, lógicamente. Otro tipo de control, la higiene en el cultivo, que sería la destrucción de los restos de cosecha, porque en los restos de vegetales en el suelo hay muchos parásitos que encuentran cobijo para hibernar.
El abonado, el crecimiento vegetal rápido y sano compensa el daño causado por parásitos. Irrigación. Muchas plagas pueden ser eliminadas por el lavado de plantas o por ahogamiento. Cultivo en franjas. También es utilizado antiguamente y era una práctica muy beneficiosa. Rotación y aislamiento de cosechas. Lo que se pretende es separar la plaga de la planta huésped. Es una de las prácticas agrícolas más antiguas y más extendidas. A diferencia del control químico, en el control biológico los efectos sobre el patógeno son más específicos. Las repercusiones sobre el medio ambiente son menores por la biodegradabilidad de las moléculas. El control biológico, además de enfocarse en las plantas en crecimiento o los semilleros, también puede aplicarse en la producción almacenada para evitar enfermedades post cosecha. Produce manchas marrones en las peras recolectadas y almacenadas en cámara. Hoy en día se busca un control múltiple o combinado. Por ejemplo, el uso de insecticidas ha fallado por la existencia de cepas resistentes a la plaga. El control biológico no es tan efectivo como el químico, además de ser su resultado más lento. Con el control integrado se consigue reducir el uso de insecticidas de amplio espectro, sustituyéndolo por insecticidas no persistentes, formulados a partir de extractos vegetales o combinando los agentes biológicos con el control químico. Y también se reducen los gastos y se evita la introducción de elementos agresivos en el ecosistema. ¿Cuáles son los principios generales de la gestión integrada de plagas? El objetivo es el control de las especies perjudiciales manteniéndolas bajo el umbral de tolerancia. ¿Cuáles son esos programas de control? Pues son tomar medidas preventivas de ordenamiento y saneamiento del medio y control de los factores que favorecen la aparición y desarrollo de las plagas. También se planifica haciendo un diagnóstico previo al problema a partir del cual se elige el método más adecuado. Y por último, utilizar métodos integrados de control de plaga priorizando.